Buenas noches, grupo. Hoy quiero explicarles algunos puntos o algunos conceptos claves sobre el tinnitus, más especialmente porque lo vamos a estar viendo en la clínica con cierta frecuencia. Entonces, esta no es la clase que voy a subir al YouTube, es una solo para ustedes, pero más que todo es porque me interesa que estén sabidos de los conceptos básicos para poder orientar mejor al paciente, tanto en recepción, cuando el paciente llama y para ver cómo nosotros podemos apoyarlos en la clínica y sobre todo para echar a andar el nuevo plan de la terapia de reentrenamiento en el tinnitus para que ustedes sepan qué es, ¿verdad? Vamos a empezar con definir la frecuencia con la que el tinnitus está presente y es por esto que es una enfermedad o un proceso muy común, ya que hay dos formas en la que un paciente puede desarrollar el tinnitus, y una es por la edad y otra es por la exposición a ruidos, pero aunque el paciente no se hubiese expuesto a ruidos, hasta el 30% de pacientes mayores de 55 años sin factores de riesgo relacionados a ruidos pueden desarrollar este proceso del tinnitus. Entonces es muy frecuente, es algo en la población global muy común de encontrar. Y básicamente este aspecto nos, eh, nos pone en la consideración de la definición de qué es el tinnitus. Cuando ustedes escuchen la palabra tinnitus, la definición es la percepción de un sonido sin una fuente externa que lo esté produciendo. O sea, el paciente escucha y percibe un sonido, pero en realidad en el exterior no hay nada produciéndolo. Y esa es la definición global del tinnitus. Se puede clasificar en objetivo si nosotros logramos documentarlo, por ejemplo, colocándole al paciente un estetoscopio en la oreja y escuchando alguna pulsada, algún sonido, boom, 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 o algún tipo de sonido que pueda ser por una mioclonía estapedial, que se escucha como cuando las cigarras chocan las patitas. eh, Ese es el objetivo. Es muy difícil, en realidad en la clínica no se hace de rutina ponerle el estetoscopio en el oído al paciente para escuchar, aunque debería ser necesario, especialmente para detectar si es un tinnitus objetivo que se pueda documentar o subjetivo, si nosotros no podemos documentarlo y ese paciente, el único que lo percibe, que dicho sea de paso, es el más común. Entonces, el tinnitus subjetivo que yo les decía que es el más común es algo que nosotros como evaluadores nunca vamos a poder documentar, aunque es la forma más común del tinnitus. La prevalencia en la población global es del 8 al 30%. Estamos hablando de la población que involucra también adolescentes, no solo adultos. Es una prevalencia que puede ir en la población general del 8 al 30%, o sea, es común verlo. El tipo de tinnitus subjetivo puede tener varias causas, entre las que están las somáticas, las que puedan tener que ver con la articulación temporomandibular. Han escuchado que hay pacientes que llegan con dolor de oído y resulta que en la clínica les detectamos que tienen una disfunción de articulación temporomandibular, que es un tema que vamos a tocar despuesito. Entonces, son tinnitus que se pueden valorar en pacientes que pueden tener una causa que le esté provocando el tinnitus, ¿verdad? El tinnitus subjetivo idiopático es el más común porque subjetivo es que solo el paciente lo percibe, idiopático es porque la causa no está detectada. Como les comentaba hace un ratito, es el más común en adultos y se excluye cualquier causa u objeto. ¿Por qué esto? Porque hay veces que se puede documentar que el paciente con zumbido tiene, por ejemplo, un tapón de cerumen en el oído, que claro, el tapón de cerumen puede ser una causa de tinnitus, de hipoacusia. Entonces, las causas que se logran excluir de un objeto que esté provocando esto, pues ya nos colocan el apellido idiopático en el proceso, no sabemos de dónde viene. Para definir las causas del tinnitus asociadas con pérdidas de la audición, les comentaba hace un ratito que son dos. La primera es cuando el paciente se ha estado exponiendo a ruidos, que es la inducida por ruido, y la otra es la presbiacusia. Ustedes han escuchado que cuando yo le digo a los pacientes que hay dos cosas que le pueden seguir degenerando su audición, y son estas que vemos acá. Les digo, es exponerse a ruidos muy frecuentes o muy constantes, que es una de las primeras líneas de nuestro plan EDUC de tinnitus, y la edad. Con la exposición a ruidos sí podemos nosotros tener una intervención que es ayudar al paciente a disminuir su exposición al ruido si trabaja en un entorno laboral que tiene que ver específicamente con la exposición a dos tipos de sonido, que es
un ruido que es un ruido fuerte, pero poco constante, por ejemplo, un disparo, un policía que se expuso a un sonido de un disparo que duró poco tiempo, pero es de muy altos decibeles, o los pacientes que crónicamente se exponen a ruidos. No necesariamente es un ruido muy fuerte como un balazo, por ejemplo, pero sí puede ser personas que trabajan con motores, en fábricas, en textileras, en maquilas, que tienen ciertos decibeles de sonido, que este es otro tema que también nos toca abordar como clínica, el ver que esta cuestión está legislada, las empresas deberían saber cuántos decibeles de volumen manejan en las áreas donde están laborando para proteger y dar a los empleados los insumos necesarios para proteger la audición, porque estos daños tienen dos características: los daños auditivos por pérdida de células neuronales con la edad, que es la presbiacusia, o la inducida por ruido, tienen dos características: uno es que es permanente y dos es que es progresivo. Eso es algo que el paciente tiene que conocer y saber muy bien. La hipoacusia asociada a tinnitus, ¿por qué se da? Cuando existe una exposición muy grande a ruidos o a sonidos fuertes, existen lesiones por liberación de radicales libres, existe muerte celular, disminución de la oxigenación global a las células ileas internas y externas, que son las que están dentro del órgano de la audición. Esta liberación de radicales libres lesiona la bicapa fosfolipídica de las células y provoca, por lo tanto, muerte celular, es decir, el ruido desencadena una serie de eventos que terminan en la muerte de las células auditivas, independientemente que eso se vaya a ver en la adolescencia o probablemente en una etapa más adelante en la vida, provoca daño. La exposición al ruido siempre provoca daño. La presbiacusia, por su parte, está relacionada más con la edad. Eh, Cuando algunos otorrinos tratan el tema tinnitus o presbiacusia, perdón, dicen que no está catalogada como una enfermedad, sino más bien como un proceso de degeneración normal de todo organismo humano vivo, ¿verdad? La presbiacusia es algo a lo que, independientemente de cuándo, todos vamos a llegar, porque con el transcurso de los años van muriendo células neuronales que no tienen la capacidad de regenerarse. Las únicas células neuronales que tienen la capacidad de regenerarse son las olfatorias, para que les quede claro. Las demás no. Estas se degeneran y no es como que nosotros pongamos al paciente a escuchar música y con eso el oído va a regresar de nuevo. Lamentablemente no funciona así. Hay enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, por ejemplo, que provocan hipoxigenación o lesión endotelial, ¿verdad? Entonces esto indiscutiblemente va a provocar un daño más severo al tema auditivo, porque si ya se lesionaron las células ileas externas por la edad y aparte de eso no está llegando una suficiente carga de oxígeno al sistema, es esto lo que acentúa que algunos pacientes pierdan la audición o tengan zumbido más fuerte en algunas etapas de su enfermedad, especialmente cuando no están controlados. Este otro proceso puede ser secundario a contracciones de los músculos de la mandíbula, cabeza, cuello. Yo les decía hace un ratito esto porque el lugar donde está encajada la mandíbula, que es el hueso temporal, alberga las estructuras del oído interno, que son la cóclea o caracol, que es el que se encarga de la audición, y el sistema vestibular, que es el sistema del equilibrio. Entonces, pacientes que tienen disfunción de articulación temporomandibular pueden tener zumbido, por la lesión a la cóclea pueden tener hipoacusias, por lesión al órgano vestibular pueden tener vértigos o pérdida del equilibrio, pero lo más común es el dolor. El tinnitus, entonces, como les decía hace un rato, puede ser secundario también a contracciones del músculo estapedial o a mioclonías estapediales, ¿verdad? Que moviliza la cadena de huesecillos. Entonces el paciente escucha un chasquidito en el oído, pero sí tiene una causa muscular. Un tercio de los pacientes con síntomas de disfunción de ATM pueden modular su tinnitus cuando abren y cierran la boca, esto especialmente por la apertura y cierre de la trompa de Eustaquio, que es el conducto que comunica la nariz con el oído. Entonces, aquí está la articulación temporomandibular. Miren su relación con el oído, miren su relación con el hueso temporal, con las estructuras, ¿verdad? Esto es lo que vamos a tocar en otro tema, la articulación temporomandibular, pero es bien relacionada al zumbido.
Hay una terapia y esta es una de las bases también del tratamiento, el uso de sonidos externos para disminuir el tinnitus. El paciente con tinnitus lamentablemente no es un paciente que se pueda curar, pero sí es un paciente al que se le puede ayudar mucho a que los síntomas de su enfermedad disminuyan. Nunca, decía el doctor Víctor Manuel Calderón Kiesling, un buen otorrinolaringólogo maestro y un excelente amigo, nunca se le debe decir al paciente con tinnitus que no se puede hacer nada, porque esto aumenta su ansiedad. Y la ansiedad, el estrés y la falta de sueño son los tres alimentos del tinnitus. Entonces, cuando un paciente llega con nosotros, debemos decirle que hay terapias, que hay tratamientos, que hay medicamentos que se pueden dar, pero una de estas terapias, que es algo que se mira en la terapia del reentrenamiento del tinnitus, es que el paciente se exponga a sonidos más altos del el tinnitus o del sonido que percibe, como hablando de sonidos musicales, tipo la música binaural, tipo los sonidos de lluvia, tipo los sonidos de aves, ¿verdad? La estimulación acústica es exitosa para manejar el tinnitus y no solo el tinnitus, sino la ansiedad también. De principio nosotros podemos sugerirle al paciente que sea la música que le guste, pero hay estudios que demuestran que la música binaural o que la música que tiene ciertas ondas puede provocar no solo la disminución del sonido del tinnitus cuando el paciente está escuchando esta música, sino a largo plazo, ¿verdad? Es decir, si el paciente escucha todas las noches esta música, es probable que en 6 semanas el sonido estaba en 8 y baje a 5. Esto es algo estudiado ya. La estimulación ambiental ha sido recomendada en los últimos 50 años, de hecho es lo que más se recomienda para pacientes que tienen zumbido, ¿verdad? Eso es algo a lo que se le debe de hacer énfasis, ya que el paciente con sonido, con tinnitus o con zumbido en el oído, tiene la capacidad de adaptarse al mismo, es decir, los pacientes entre comillas dicen ya me acostumbré, y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque el ya me acostumbré significa que ya lo llevo como un proceso interno y que no me está provocando una retroalimentación negativa, es decir, no me está provocando la sensación ansiosa de querérmelo eliminar, porque eso, como les dije hace un ratito, es uno de los tres alimentos del tinnitus. Eh, Otra situación bien importante es sobre la terapia del enmascaramiento total, que básicamente consiste en subirle el volumen tanto al sonido que el paciente va a escuchar que ya no escuche el zumbido. La terapia de enmascaramiento total tiene dos beneficios y es que el paciente puede controlar automáticamente el tinnitus cuando quiera. Es decir, bueno, ya llegó la noche, estoy en mi casa y hay tinnitus, hay sonido que no me deja dormir, entonces yo pongo mi música binaural y esa música resulta que la binaural también ayuda para estimular el sueño, entonces pongo la binaural en modo sueño, la escucho por 20 minutos y me quedé dormido porque ya era percibiendo el sonido de la música binaural y ya no ese zumbido molesto que me está provocando la falta de descanso. Entonces es algo que puede proporcionar un alivio inmediato. Esto es algo que hablábamos hoy con Samuel allá en sala. La terapia del reentrenamiento del tinnitus es una terapia que combina no solo el poner al paciente a escuchar ciertos sonidos, que ojo, este puede ser un tema para manejarlo, incluso que nosotros podamos proporcionarle a los pacientes las mejores sinfonías o las mejores apps que hay sobre la música binaural y hacerle un seguimiento citándolo cada 4 semanas para preguntarle anímicamente cómo está, qué tipo de sonido escucha. Se hace una escala que se llama EVA, que es una escala visual analógica, donde se pone una cara, si es del 0 al 10, una cara triste, una cara intermedia, una cara feliz, y al paciente se le va pidiendo que vaya cada vez que venga modificando su estado de ánimo según como lo haya sentido el último mes, y eso nos va a dar un parámetro para saber que el paciente está mejorando, porque el seguimiento, lamentablemente, nosotros lo hacemos más medicamentoso que terapéutico, pero en realidad el tinnitus tiene un seguimiento más terapéutico que medicamentoso. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo. Los tres alimentos del tinnitus son el estrés, la ansiedad y la falta de sueño. La ansiedad se puede manejar con la terapia de reentrenamiento, se puede manejar con ansiolíticos, que es algo que hacemos en la clínica, por cierto, se puede manejar con la música, pero el seguimiento en clínica es algo muy importante.
La terapia del reentrenamiento, entonces vemos nosotros que la necesita el paciente cuando ya existe una aferencia negativa a la enfermedad. En español, ¿qué significa esto? Cuando el paciente ya lo encuentra molesto, ya necesita terapia. Es un paciente que dice, usted padece de zumbidos, mire, sí, pero una vez cada 2 meses, y no me molesta, es una cosa que va y viene y ahí está. Pero cuando ya encuentra una aferencia negativa al tinnitus es cuando ya necesita tratamiento, ¿verdad? Ya necesita recibir no solo tratamiento médico, sino tratamiento en cuanto a terapia. El objetivo final de la terapia del reentrenamiento es reducir o cambiar más bien la percepción que el paciente tiene al tinnitus para promover que el paciente se habitúe a él, lo que yo les decía hace un rato, entre comillas, ya me acostumbré, ¿verdad? Ya estoy acostumbrado. La habituación al tinnitus hace que el paciente reduzca su aferencia negativa, es decir, ya no está tan ansioso porque lo percibe, es un sonido que está ahí, pero no le molesta mucho y ya podemos decir que puede vivir con esto. Y este es uno de los objetivos finales de la terapia del reentrenamiento. No es prometerle al paciente que le vamos a quitar el zumbido, pero sí que lo vamos a ayudar a que su proceso sea más favorable, más tolerable y que conlleve un estilo de vida lo más normal posible, porque esto es algo que molesta a este grupo de pacientes. Ojo con la terapia, igual que la terapia de rehabilitación olfatoria, siempre es importante decirle a los pacientes que el tiempo de continuidad puede ir de 1 año a 1 año y medio. O sea, las citas en los centros que se encargan específicamente del manejo audiológico citan a los pacientes cada 4 semanas durante todo este tiempo y básicamente ya se sobreentiende que al año, año y medio el paciente va a poder seguir viviendo sin necesidad que reconsulte por ello, ¿verdad? O sea, el paciente ya va a aprender a medicarse, qué terapia tiene que hacer, qué cosas puede tomar. Entonces, este es el objetivo también, que el paciente aprenda a vivir porque lo lamentable del tinnitus, como yo les decía hace un rato, es que las dos características que tiene es primero, permanente, segundo, progresivo. Entonces, al combinar la terapia del sonido, de sensibilización sistémica, que básicamente significa llamar al paciente, citarlo, preguntarle cómo se siente, hacerle eleva a la escala analógica visual para ver la respuesta que tiene al zumbido, qué cosas son las que le favorecen, qué cosas que no. Hay incluso personas que hacen una terapia de tipo médico-psicológica, es decir, le dicen al paciente recomendaciones como cuando venga el zumbido, recuerde o tenga algún recuerdo agradable o piense en algo que le traiga buenos recuerdos, piense en el mar, o sea, hacer como que el paciente cuando siente el zumbido reaccione recordando las cosas que le agradan para hacer también más tolerable el zumbido. Y otra cosa que es el tercer alimento del tinnitus, ayudar al paciente con su sueño. Nosotros podemos ayudar a que el paciente duerma mejor. Existen medicamentos que pueden ser ansiolíticos menores, otros que no necesariamente son ansiolíticos, sino hablamos directamente de la melatonina, que es el antioxidante que vamos a ver a continuación, que tiene mucho que ver con que el paciente mejore la calidad del sueño, y mejorando la calidad del sueño vamos a mejorar también la percepción, o sea, vamos a mejorar que el paciente ya no perciba tanto el zumbido al otro día, porque el paciente que se despierta cansado es un paciente que está ansioso, y el paciente ansioso es un paciente que percibe más fácil el zumbido, y un paciente que percibe más fácil el zumbido es un paciente que a la noche no va a poder conciliar el sueño porque resulta que el ruido está más fuerte que ayer en la noche. Este es un estimulador magnético transcraneal, mañana se los presento. Tiene la capacidad de mandar vibraciones por ondas magnéticas al cerebro y ayudar a reducir en algunos casos el zumbido. Puede ser una opción ofrecérsela al paciente cuando llega a su terapia de reentrenamiento del tinnitus, ofrecérsela. Lo malo que tiene esta es la tasa de mejoría o la tasa de eliminación en realidad es baja. O sea, 23% de pacientes que reciben la terapia dicen que se eliminó el zumbido y el 23% más dijeron que había una mejoría, pero de ahí el resto no mejoró. Igual, independientemente de todo, puede ser algo que ayude. Entonces, si ayuda, aunque sea un grupo pequeño, pero es algo que se puede prestar de forma global, pues se puede hacer, no hay ningún problema. Pues para terminar, el implante coclear es algo que se ha visto como una de las últimas alternativas, ¿verdad? No es algo que se haga muy de rutina, pero es una
posibilidad cuando existe algo que se llama tinnitus insoportable. El paciente ya no puede vivir por el zumbido tan grande que percibe porque ni lo deja escuchar y al final de cuentas solo el sonido se escucha, ¿verdad? Entonces, gracias, les voy a mandar ahorita un resumen del tema tinnitus. Necesito que lo revisen, que lo lean cuando tengan tiempo. No es para hoy en la noche para que no se estresen, pero necesito que lo revisen, que lo lean el fin de semana, porque mientras más sepan, más poder van a tener. Buenas noches a todos, nos vemos temprano.